Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, determine la tensión desarrollada en cada cable para lograr el equilibrio de la caja de 300 libras, ¿sí? Entonces, lo que nos pide es lo siguiente, esta caja pesa 300 libras, ¿no es cierto? Y está sostenida por estas tres cuerdas. Lo que nosotros debemos encontrar es la fuerza que se está ejerciendo justamente en cada una de ellas para que esto mantenga el equilibrio, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Primero dibujamos nuestro plano cartesiano, eje X, eje y eje Z. Una vez que nosotros dibujemos esto, vamos a identificar los diferentes puntos, ¿sí? Tenemos punto A, punto B, punto C y punto D. Entonces nosotros debemos encontrar las coordenadas o la posición de estos puntos. El punto A se ubica a 0 unidades de X, porque no se mueve en X, 6 unidades en J, positivo, y 0 unidades en K, porque no se mueve en K, ¿sí? Recuerden que I es para X, J es para Y K es para Z, ¿sí? Siempre va a ir en ese orden. I, J y K. Muy bien. Vamos para el punto B. Si nos damos cuenta, para nosotros llegar desde el origen hacia el punto B, nosotros nos movemos 3 unidades negativas en el eje X, porque me estoy alejando del eje X. En el eje Y no me muevo unidades, es por eso que es 0J. Y en el eje Z me muevo 2 unidades y positivas porque me acerco hacia el eje Z, ¿sí? Es por eso que está más 2K. Y al final debo colocar siempre la unidad, ¿sí? En este caso son distancias, y como estamos en el sistema inglés, las distancias son en pies. Vamos con nuestro siguiente punto, el punto C. El punto C tiene las siguientes coordenadas. Primeramente me muevo 2 en X positivo, por eso es 2Y. En Y no me muevo, por eso es 0J. Y en Z me muevo 3 unidades hacia arriba, y como me muevo hacia arriba es positivo, más 3K pies. Listo, ya tengo la posición del punto C, me falta la posición del punto D. Muy bien, la posición del punto D es la siguiente. Si, todas las posiciones de estos puntos es con respecto al origen, ¿sí? Para llegar al punto D, en X no me muevo, por eso es que digo 0Y. En Y me muevo toda esta distancia que es 9, y como me acerco hacia el eje Y, esta distancia es positiva, por eso es 9J. Y finalmente en Z me muevo esta distancia que es de 4, y como me voy hacia el eje Z positivo, yo digo que este 4 es positivo, es por eso que es más 4K, y al fuera en el paréntesis va la unidad que en este caso es pies. Listo, ya tengo identificado las coordenadas o la posición de estos puntos, ¿sí? Por eso es muy importante interpretar correctamente las diferentes cotas que nos dan, cotas o distancias. Perfecto. Ahora dibujamos cada una de las cuerdas, ¿sí? Dibujamos las 4 cuerdas, ¿sí? Entonces, nosotros debemos dibujar estas cuerdas, ya que estas me van a representar las fuerzas, ¿sí? Porque en cada una de estas cuatro cuerdas se está generando una fuerza, perdón. Entonces, yo conozco algo muy importante aquí, que es el peso. El peso, no importa qué tipo de problema, el peso siempre va a ir hacia abajo, ¿sí? Siempre va a ir hacia abajo, recto hacia abajo, ¿sí? Entonces, yo tengo el peso de esta caja, y esta caja está sostenida por esta cuerda. Entonces, yo automáticamente sé que esta cuerda se genera una fuerza hacia abajo, ¿sí? Y recuerden que estamos en el equilibrio de una partícula. Si nosotros nos damos cuenta, si el peso va hacia abajo, estas cuerdas, ¿hacia dónde deben hacer la fuerza para mantener el equilibrio? Deben hacerse hacia arriba. Las 3 cuerdas deben hacer una fuerza hacia arriba. ¿Para qué? Para evitar que la caja caiga hacia abajo, ¿sí? Es por eso que yo ya determino las direcciones de estas fuerzas, ¿sí? Y si en caso esto está bien o mal, la pregunta es ¿cómo yo sé si esta dirección está bien o está mal? Al final el cálculo me va a decir la respuesta correcta, ¿sí? Si al final del cálculo la respuesta sale positiva, significa que la dirección que está dada aquí es la correcta. Pero si el cálculo de una de estas fuerzas sale negativa, significa que la dirección es contraria, ¿sí? Que, o sea, no va a la izquierda, sino va hacia acá. ¿Puede darse el caso? Sí. Pero bueno, esto nos va a decir el cálculo. ¿Listo? Ponemos nombres. Yo sé que esta cuerda está soportando 300 libras. Esta cuerda de acá soporta una tensión AC,
porque va desde el punto A hacia el punto C. Esta cuerda soporta una tensión AB y esta cuerda soporta una tensión AD. Simplemente son nombres. Muy bien, entonces yo ya tengo listo mi diagrama de cuerpo libre. Entonces con esto puedo comenzar a trabajar. Lo primero para el desarrollo es el cálculo de las fuerzas en la forma vectorial cartesiana, ¿sí? Nosotros debemos sumar todas las fuerzas, ¿sí? Y para poder sumar, nosotros debemos transformar las fuerzas a su forma vectorial cartesiana. Esto lo hemos visto bastante en el capítulo 2, así que no voy a profundizar mucho, ¿sí? Entonces, recordemos que para expresar una fuerza en la forma vectorial cartesiana, esta fuerza va a ser igual a la magnitud de la fuerza, ¿sí? Que es lo que nos interesa, multiplicado por su vector unitario. El vector unitario se define como la división entre el vector posición y dividido para la magnitud de este vector posición, ¿sí? Esto ya vimos netamente en el capítulo 2. Reemplacemos datos. El vector posición, ¿cómo se calcula? ¿Sí? Entonces, recuerden que esa es la magnitud de la tensión AB. El vector posición no es más que la resta de los dos puntos, ¿sí? En este caso, como hablo de la fuerza AB, tengo que restar estos dos puntos, ¿sí? En donde está la cola del vector, yo digo que es el punto inicial, y en donde está la flecha del vector, yo digo que es el punto final. El vector posición siempre va a ser punto inicial punto final menos punto final, ¿sí? Vector AB, la posición de B menos la posición de A. Es por eso que está B menos A. Es por eso que aquí va, y aquí restamos cada una de las componentes, I con I, J con J y K con K. Como es punto final menos punto inicial, menos 3 menos 0. 0 menos 6. 2 menos 0. ¿Sí? Y con esto ya tengo el vector posición. Y la magnitud del vector posición simplemente es la raíz cuadrada de ¿qué? De cada uno de estos elementos elevados al cuadrado. ¿Sí? Yo debo sumar estos elementos y elevarlos al cuadrado. Esa es la magnitud del vector posición, ¿sí? Entonces resolvemos esto. Me queda menos 3i menos 6j más 2k. Así, recuerden que esto es un vector posición. Las unidades son en metros. La magnitud del vector posición también da en metros. Metros con metros se simplifica. Es por ese motivo que el vector unitario se dice que es adimensional. Es decir, no tiene unidades. Muy bien, la parte del numerador está justamente aquí. Esto es un vector porque tiene i, j y k. Mientras que acá es un número porque no hay componentes i, j y k. ¿Sí? Entonces todo esto, 3 al cuadrado, 9. 6 al cuadrado, 36. 2 al cuadrado, 4. La suma de todo esto da 49. La raíz de 49, 7. Listo. Ahora divido cada componente del vector para el denominador. Y tengo lo siguiente. Ahora aplico la propiedad distributiva que me dice que el factor que está multiplicando aquí multiplica cada uno de los términos, ¿sí? Y con esto voy a tener la siguiente ecuación. Y listo, ya tengo expresada mi tensión AB. ¿En qué forma? En la forma vectorial cartesiana. ¿Listo? Lo anoto aquí, tengo la tensión AB en la forma vectorial cartesiana. Vamos ahora con mi tensión AC, ¿sí? AC, con esta tensión de acá porque empieza en A y termina en C. Entonces, la tensión AC en su forma vectorial cartesiana va a ser igual a la magnitud, que es lo que yo quiero encontrar, de la tensión AC multiplicada ¿por qué? Por el vector posición AC dividido para la magnitud del vector posición AC. Primero calculo el vector posición AC. Como va desde A hacia C, punto final menos punto inicial. 2 menos 0, por eso está aquí. 0 menos 6, por eso está acá. Y 3 menos 0, ¿sí? Punto final menos punto inicial. Y ya tengo el vector posición. Y la magnitud del vector posición no es más que la raíz cuadrada de la suma de las tres componentes, ¿sí? Al cuadrado, ¿sí? Por eso es que están estas mismas componentes acá abajo, solo que elevadas al cuadrado y se suman. El vector posición se mide en metros y la magnitud del vector posición también es en metros. Metros con metros se simplifican y tengo lo siguiente. Resolviendo el numerador tengo lo que está acá. Resolviendo el denominador también tengo lo que está acá. ¿Sí? Y como y metro con metro se simplificaron, este es un valor adimensional. Listo, ahora divido cada una de las componentes para el denominador y tengo lo siguiente. Ahora aplico la propiedad distributiva, que es multiplicar la magnitud de este vector por cada una de las componentes. Y con esto tengo la tensión AC en su forma vectorial cartesiana. ¿Sí?
Recuerden que yo debo calcular esa tensión AC, pero no sé cuál es su valor. Es por eso que solo la dejo expresada de esta manera. Listo. Entonces ya tengo mi tensión AB y mi tensión AC en su forma vectorial cartesiana. Me falta mi tensión AD. ¿Sí? Entonces mi tensión AD en la forma vectorial cartesiana va a ser igual a la magnitud de la tensión AD multiplicada por el vector unitario AD. El vector unitario AD es la división, ¿sí? ¿Entre qué? Entre el vector posición AD dividido para la magnitud del vector posición AD. Entonces, calculo el vector posición AD. Aquí está AD, punto final menos punto inicial. 0 menos 0, 9 menos 6 y 4 menos 0. ¿Sí? Punto inicial, punto final menos punto y final. Componente I con I, J con J y K con K. Se restan, ¿sí? Y la magnitud del vector posición AD no es más que estas mismas componentes, solo que elevadas al cuadrado y se suman. Y es la raíz cuadrada de esta suma. Entonces el vector posición AD se mide en metros y la magnitud del vector posición AD se mide en metros. Metros con metros se simplifican y tengo el vector unitario AD. Divido cada una de las componentes para el denominador, ¿sí? Y tengo lo siguiente. Ahora aplico la propiedad distributiva, la tensión AD multiplica cada una de las componentes y con eso tengo lo siguiente. Si recuerden que todo número multiplicado por 0 siempre va a dar 0. Listo. Y tengo mi tensión AD en su forma vectorial cartesiana. Listo. Entonces ya tengo las tres tensiones en la forma vectorial cartesiana. Me falta la cuarta, que es de 300 libras. Y en este caso es un poquito diferente. ¿Por qué? Me van a decir, pero en este caso no hay un punto final, solo tengo un punto inicial. Efectivamente, no puedo aplicar el mismo concepto que apliqué acá. Sin embargo, yo sé que esta línea va hacia abajo, porque recuerden que el peso siempre va hacia abajo. Entonces, esta línea de aquí es paralela al eje Z. Entonces, cuando pasa esto, yo debo multiplicar a la fuerza, que en este caso es el peso, por el vector unitario. En el caso de que sea paralelo al eje Z, el vector unitario Z. Si fuera paralelo al eje X, sería el vector unitario X. Y si fuera paralelo al eje Y, sería el vector unitario Y. Si en este caso, como es paralelo al eje Z, voy a multiplicar el peso por el vector unitario Z. Entonces, el peso es 300 libras, que es la magnitud de esta fuerza, y vamos a multiplicarle por la dirección. En este caso, el vector unitario Z puede ser, siempre, como es unitario en Z, I y J van a ser 0. Si fuera unitario en X, J y K serían 0. Y si fuera unitario en Y, I y K serían 0. Pero bueno, en este caso, como es unitario en Z, I y J son ceros. Y K puede ser positivo o negativo, ¿sí? Y siempre va a ser K, no va a ser 2K, 3K, no, solo K, cuando es paralelo al eje Z. En este caso es negativo porque la fuerza va hacia abajo. ¿Sí? Es por eso que va negativo. Si la fuerza fuera hacia arriba sería más K, pero bueno, como va hacia abajo es menos K. Listo, multiplico, aplico la propiedad distributiva, multiplico la magnitud del peso por cada una de las componentes y tengo el peso en su forma vectorial cartesiana. ¿Listo? Entonces ya tengo en las cuatro cuerdas la tensión que se ejerce en la forma vectorial cartesiana. Entonces yo voy a dar a cumplimiento del equilibrio, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el cumplimiento del equilibrio? Perdón un rato. La sumatoria de todas las fuerzas. Recuerden que estamos en tres dimensiones, así que voy a hacer una sumatoria en X, en Y y en Z. La sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0. Recuerden que X es la componente Y. Entonces, la suma de todas las componentes en Y, ¿cuánto debe dar? 0. Entonces copio todas las componentes en Y sin la letra Y. Entonces tengo menos 3 séptimos tensión AB más 2 séptimos tensión AC más 0 igual a 0. ¿Listo? En este caso, despejo mi tensión AC, esto que está restando pasa a sumar, estos ceros se anulan. A continuación despejo la tensión AC, entonces tendría que tensión AC es igual a 3 medios de mi tensión AB. ¿Listo? No puedo hacer más aquí. Ahora voy a hacer una sumatoria de fuerzas en Y. Y eso tiene que ser igual a 0. Recuerden que Y es con J, es decir, sumo todas las J's y el resultado final debe dar 0. ¿Por qué? Porque está en equilibrio. Entonces copio menos 6 séptimos tensión AB
menos 6 séptimos tensión AC, más 3 quintos tensión AD, más 0 igual a 0. Si recuerden, solo las J, pero sin copiar las J, ¿sí? Muy bien. Pero de aquí yo conozco algo curioso. Yo sé que mi tensión AC es 3 medios de tensión AB. Entonces aquí está tensión AC y reemplazo por su valor que es de 3 medios tensión AB. Realizo la respectiva multiplicación y tengo lo siguiente. Entonces en este caso, como tengo las mismas variables, puedo sumar estas dos fracciones. Digo sumar porque son signos iguales. Entonces tengo menos 15 séptimos tensión AB más 3 quintos tensión AD igual a 0. Despejo mis 3 quintos de mi tensión AD, como esto está restando pasaría a sumar, despejo por completo mi tensión AD y va a ser que es igual a 25 séptimos de mi tensión AB. Listo. Bueno, por lo pronto teníamos estas 4 tensiones y aplicando la sumatoria de fuerzas en X tenía la ecuación de aquí, aplicando la sumatoria de fuerzas en Y tenía la ecuación de acá. Me falta aplicar la sumatoria de fuerzas en Z. Y esto tiene que ser 0. Asimismo, las componentes en K las sumo y todo esto tiene que dar 0. Digo sumar porque se deben sumar las fuerzas en Z. Sin embargo, en algunos casos, si la fuerza es negativa, se coloca con su propio signo, ¿sí? En este caso sería 2 séptimos de mi tensión AB más 3 séptimos de mi tensión AC más 4 quintos de mi tensión AD menos 300 son todas las fuerzas en Z, porque Z recuerden que es K. Aquí copio los valores de K, pero sin la letra K. Y todo esto tiene que dar 0. Entonces, tensión AC, yo sé que es 3 medios de mi tensión AB. Tensión AD, yo sé que es 25 séptimos de mi tensión AB. ¿Sí? Es por eso que despejé estas variables. ¿Para qué? Para que todo quede en función de tensión AB. ¿Sí? Entonces, aquí simplemente reemplazo cada una de estas. Realizo la respectiva multiplicación y nos damos cuenta que las 3 tienen exactamente la misma variable. Entonces puedo sumar estas fracciones, porque son signos iguales. Tengo 53 catorceavos de mi tensión AB igual a 300 libras. Despejo mi tensión AB y yo sé que es de 79,24 libras. Y como el libro solo trabaja con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números y el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario, mi tensión AB es de 79,2 libras. Listo, ya tengo una incógnita. Esta tensión AB reemplazo aquí y encuentro mi tensión AC. Esta tensión AB reemplazo acá y encuentro mi tensión AD. ¿Sí? Vamos a hacerlo esto. Tensión AC es igual a 3 medios de mi tensión AB. Reemplazo mi tensión AB. Recuerden, esto es solo para expresar la respuesta final. Sin embargo, si yo voy a ocupar esta variable para otro cálculo, yo siempre voy a ocuparla la que tiene más decimales, ¿sí? Reemplazo mi tensión AB y yo sé que mi tensión AC es de 118,87 libras. Dejando con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números, y el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario, mi tensión AC es de 119 libras. Y puedo calcular mi tensión AD, que es de 25 séptimos de mi tensión AB. Mi tensión AB, tengo el valor acá, simplemente reemplazo aquí, realizo la respectiva multiplicación y tengo que mi tensión AD es de 283,02 libras. Pero debo expresar la respuesta con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números y el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Y con eso yo sé que mi tensión AD es de 283 libras. Y listo, ya tengo las fuerzas que se generan en cada cable, ¿sí? Para lograr el equilibrio, ¿sí? Ya sea la magnitud de tensión AC, de tensión AB y de tensión AD. Están justamente aquí. Y con estas yo mantengo el equilibrio. Y bueno amigos, con esto concluye el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en mi canal. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.